Buenas tardes, estimadas estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Para los que no me conocen, soy el psicólogo Luis Valdárrago, psicólogo institucional del presente año. Un gusto de estar con ustedes y por compartir esta pequeña charla de muchas tantas que vamos a tener durante el transcurso del año y especialmente en este tiempo de confinamiento, donde nuestra salud mental está afectada por lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y lo que viviremos futuramente. Y hoy día les traigo un tema muy actual y muy presente, que es el estrés. Si pregunto ahora que me levante alguien que no haya sufrido estrés en su corto periodo de vida, de repente no está haciendo la verdad. Hoy día todo el mundo sufre de estrés. Como se dice que el estrés es la enfermedad del siglo. Si tú puedes examinar un poco tu vida, vas a observar que en alguna oportunidad te has sentido tensa, preocupada, te has sentido como si cargaras una gran mochila en los hombros por diferentes circunstancias y te venía un dolor en los músculos del cuello y sentías una preocupación muy constante y de repente a algunos les costaba respirar. Esto son algunas sintomatología del estrés. ¿Y qué es el estrés? Según la literatura científica, el estrés implica cualquier factor que actúa internamente o externamente al cual se hace difícil adaptar y que induce un aumento en el esfuerzo por parte de la persona para mantener un estado de equilibrio dentro del mismo y con su ambiente externo. Es un evento o cualquier estímulo ambiental que ocasiona que una persona se sienta tensa o excitada. En este sentido, el estrés es algo externo a la persona. Como refiere a estas definiciones, es un estímulo, ¿sí?, ambiental en la cual la persona se siente tensa o excitada. Por ejemplo, uno tiene un estrés o pasa por estrés cuando tiene que dar un examen de matemática al día siguiente eh, y un día anterior a ese examen, pues te pones a repasar como loco. Todo lo de que has hecho en un bimestre lo empiezas a estudiar y empiezas a sentir como una tensión, ¿sí? Una tensión excitada en el sentido de que te provoca, tengo que avanzar tanto, o sea, tengo que estudiar, me falta todavía, no estoy ni en la mitad y mañana es el examen. Eso es un estímulo, o sea, tengo un examen que sería el estímulo y el estrés, eh, el cuerpo lo que hace es adaptarse a ese estímulo, ¿sí? Y te cuesta adaptar a este estímulo. Entonces viene el estrés, viene la tensión, viene la preocupación e incluso sabes que ese examen que es importante y que si no lo aprueba pues vas a jalar. Aumenta el grado de estrés y el cual no permite, como dice, no permite mantener un equilibrio. ¿Por qué? Porque te empieza a doler la cabeza, te empieza a doler los hombros, empiezas a sacar conejos en el cuello,
o sea, ese estímulo externo afecta todo tu parte interna, todo tu organismo, tus pensamientos, tus sentimientos. Vienes una sensación de ahogo, ¿sí? De que, ¿qué hago? Ya me falta pocas horas para el examen y sientes que te falta el aire porque no terminas y empiezas a frotarte las manos. O sea, todo esto es... Pero existen dos tipos de estrés. Un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés positivo se llama EU3. ¿Y qué es el estrés positivo? Es donde el individuo interacciona con su estresor, pero mantiene su mente abierta y creativa y prepara el cuerpo y mente para una función óptima. El estrés del individuo deriva en placer, alegría, bienestar y equilibrio, experiencias agradables y satisfacientes. Sí, existe un estrés bueno, como se puede decir, que nos invita a hacer las cosas, que nos invita mejorar, a tener un bienestar, un equilibrio. Es el estrés que tienen los deportistas, ¿sí? El estrés de los deportistas muchas veces hace de que tengan metas, objetivos claros y se pongan tensos y quieran llegar a lo que se proponen para una determinada competencia. Por ejemplo, un maratonista sufre de estrés, de eustrés. ¿Por qué? Porque se estresa porque eh, tiene un estímulo, ¿sí? De cada día ir mejorando su marca, ¿sí? Y ese estrés de querer mejorar, de correr de repente en menos tiempo a lo que corría de una semana, pues eso le trae alegría si logra hacerlo. Le trae bienestar y equilibrio. ¿Por qué? Porque sabe que cada día está mejorando, que está mejorando su marca y que va a lograr los objetivos que se ha propuesto. Y, y como dice, y eso hace que su mente del deportista pues no esté cerrada, sino que cada día esté abierta. Y al significar que la mente la mantiene abierta es porque tiene claro y el esfuerzo que tiene que hacer, que el sacrificio que conlleva no asistir a las fiestas, el sacrificio que conlleva no tomar bebidas alcohólicas, no fumar, pues, que para otro puede ser algo negativo, o sea, que para otro puede ser algo estresante negativamente, pero para el deportista es algo positivo. Se le trae un estrés, ciertamente no puede hacer esas cosas que hace lo normal de las personas y pues eso le trae pues satisfacción. ¿Por qué? Porque ha sacrificado, se estresa en ese sentido, pero a la vez ha conseguido los objetivos y las metas que se propone. Otros beneficios del eustrés. El eustrés trae como beneficios el mejoramiento del nivel de conocimiento, ejecuciones cognitivas y de comportamientos superiores, provee la motivación excitante de, por ejemplo, crear un trabajo de arte, crear la urgente necesidad de una medicina, crear una teoría científica, el estrés positivo indispensable para nuestro funcionamiento y desarrollo. Eh, Recordemos de que cuando estamos en estrés positivamente, pues nuestro cerebro tiene esa capacidad de aprender, ¿sí? Con mucha más facilidad. Hay como el cerebro es flexible, ¿sí? Por su misma naturaleza, hace que los procesos cognitivos, pues, aceleren, ¿sí? Y muchas veces hombres científicos, si estudiamos la historia de los hombres científicos, muchas veces se encontraron en un arduo trabajo, ¿sí? Y un arduo trabajo estresante, de mucha calidad para sacar diferentes teorías, ¿sí?
Recordemos al personaje que creó la bombilla eléctrica, ¿sí? Este hombre no se rindió, siempre estaba en constante error, falla y falla, error hasta crear la bombilla eléctrica, ¿sí? Pero no se rendía, mantenía esa motivación de querer seguir trabajando para encontrar realmente la bombilla eléctrica, que al final pues logró hacerlo, ¿sí? Lo que es el principio fundamental, que ahora tenemos la luz eléctrica, ¿sí? No por donde se transmite la luz eléctrica, que son las bombillas. Entonces, ahí se ve un estrés bueno, ¿sí? Eh, Igual, o sea, las personas que crearon las medicinas, ¿sí? Muchos científicos, médicos que tuvieron que fallar muchas veces y eso los frustraba, los estresaba, pero no con un fin de desanimarlos o de no de tirar todo al agua su trabajo, al contrario, les hacía motivar de que si había un error, otro cálculo mejor iba a conseguir el resultado que quería. Y así hasta que lo lograban. Entonces, ahí estamos hablando de que el estrés ciertamente es positivo y indispensable para el funcionamiento y desarrollo de nuestras vidas. O sea, no solamente tengo estrés y me caigo y no. Pero también existe el distrés, ¿sí? Que ya es el estrés propiamente negativo. Según Hans Selye, es aquel estrés perjudicante o desagradable. Este tipo de estrés produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y psicológico que termine en una reducción en la productividad del individuo, la aparición de enfermedades psicosomáticas y en un envejecimiento acelerado. La vida cotidiana se encuentra repleta de los estresantes negativos, tales como un mal ambiente de trabajo, el fracaso, la ruptura familiar, un duelo, entre otros. Este es el otro tipo de estrés y que es la que abunda, ¿sí? En nuestra sociedad y abunda de repente, estimada alumna, en tu vida, ¿sí? Como dice, el fracaso familiar. Muchas veces el hecho de que nuestros padres terminen una relación, pues hay una ruptura familiar, pues a uno como hijo le estresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de esa ruptura, ¿qué hubo? Hubo peleas, hubo discusiones, malos entendidos, y tú estabas en el medio de ellos y escuchabas de repente insultos, gritos, encarándose una cosa, la otra cosa, y a ti te aturdía, o sea, era un estrés negativo para ti. ¿Por qué? Porque de repente ese tipo de estrés no te permitía a ti desarrollarte, no te permitía tener una vida tranquila, una vida en paz, o sea, te causaba dolor, ¿sí? Angustia, sufrimiento, frustración, parecía hasta cuándo más va a continuar este tipo de momentos que vivo en mi casa, o sea, esos son estímulos, o sea, externos, estresantes para ti, para tu vida. Eh, el tema de el aprendizaje en tu caso, ¿sí? El tema de hoy día, el día de hoy es estresante para muchas de ustedes y trae un estrés negativo el no poder socializar con tus compañeras, ¿sí? El no poder tener ese contacto físico, de verla, de poder conversar, oírla, escucharla, sí que te cuente sus cosas, tú que cuentes sus cosas. O sea, el hecho de estar acá en un solo lugar, ¿sí? En un solo, que es de repente tu habitación, tu sala, el hecho de estar con tu hermanita de repente, ¿sí? El más pequeñito que te molesta, que te viene, ya, ¿qué no vamos a jugar? Ven, ven, y te molesta, de que me te jala el pelo. O sea, el hecho de adaptarnos, sobre todo en este tiempo,
el adaptarnos de esta nueva forma de aprendizaje, que es el aprendizaje virtual, que de repente te ha costado mucho, ¿sí? Y te ha costado muchos momentos de que ya no quiero, no aguanto la situación, cuándo volvemos al colegio, por qué no nos enseñan presencialmente. Entonces, hay mucha sobrecarga, ¿sí? De repente pareciera de que si te da más trabajo, ¿sí? Muchos de ustedes de repente han pensado que hay mucho más trabajo, que no sabías cómo organizarte, que no sabías cómo organizarte, cómo llevar la vida del colegio en casa, cómo llevar la vida familiar, el cómo voy a llevar ahora mis relaciones con mis amigos, ¿sí? Entonces, todo esto, de repente algunas ha tenido unos efectos, ¿sí? Unos efectos psicosomáticos, como dices, ¿sí? Que de repente para algunos el hecho de no salir les traía mucha angustia, ¿sí? De repente empezaba a sudar la mano, algunos de repente han podido sentir que les faltaba la respiración porque siempre estás en tus cuatro paredes, ¿sí? La preocupación también de tus padres, ¿sí? De repente tus padres han perdido el trabajo, ¿sí? Ellos también han pasado por esta etapa de estrés negativo, ¿sí? A saber que ahora de qué vamos a vivir, cómo vamos a alimentar a los chicos, ¿sí? Y cómo vamos a vestirlo, cuidar su salud. Entonces, esta etapa es un estrés negativo para todos, ¿sí? Para tus profesores, queridas alumnas, que ellos también adaptándose a esta nueva metodología, o sea, de cómo llegar a ti para que tú puedas aprender, o sea, aprender los conocimientos que ellos transmitían, ¿sí? Se sentían este estrés que hasta ahora, ¿sí? Porque siempre piden cosas, nos piden a nosotros los docentes les pedimos a ustedes, y este tema afecta mucho más cuando no hay una organización, cuando no sabemos organizarnos, cuando no sabemos planificar y decir, pucha, estas cosas voy a hacerlo primero, después esto, cuál es más importante que otro, cuál trae prioridad, cuál no, cuál es que se necesita con urgencia, y todo esto se mezcla y produce como efecto pues el estrés. Vamos a ver algunos síntomas del distrés. Eh, Entre ellos tenemos disfunciones en el estado de ánimo como irritabilidad o depresión. Eh, Muchos de ustedes de repente han podido reventar la puerta en varias oportunidades, ¿sí? Porque ya no aguantas esa situación de confinamiento, porque no puedes ver a tus amigas. Algunas se han entristecido mucho por esta situación que han llegado al estado de la depresión, ¿sí? Por no querer ya no estar acá. ¿Y por qué? Porque ya te aburre esta situación, ¿sí? No estás con tus amigas y no las puedes ver, no puedes compartir y pues te trae llanto, dolor y deseas que esto ya termine, ¿sí? También hay una sensación de tensión corporal, dificultad para la relajación, hipervigilancia y nerviosismo generalizados incluso ante situaciones intrascendentes, dificultades para la concentración y disminución de la memoria, trastornos de sueño, fatiga mental y física, dolor de cabeza, palpitaciones cardíacas, sudoración excesiva, dolores lumbares, alteraciones gastrointestinales y alteraciones del apetito. Eso es cierto, a veces por tantos niveles de estrés, lo que dicen los gastros, ¿sí? Tienes una gastritis emotiva, ¿sí? Y muchas veces la gastritis emotiva se debe al estrés, o sea, al momento que estás pasando, ¿sí? Al problema que no te permite dormir, ¿sí? El estrés también
como dice, uno de sus síntomas es que nos quita el sueño, nos quita el apetito, por ese estímulo externo, por esa preocupación constante. Para algunos empiezan a fallar el corazón, ¿sí? Ya tienen problemas, tanto estrés, tanta preocupación, que el corazón también empieza a fallar. Eh, a muchos les cuesta concentrarse, y disminuye el tema de la memoria. Entonces son síntomas de que de repente en este tiempo de confinamiento tú estás viviendo, estás sintiendo. eh, ¿Qué significa hipervigilancia? Que siempre estamos alerta, que todo lo que nos dicen nos ponemos, a ver, ¿qué me quiere decir? O sea, estoy atenta, pero no en un sentido de atención buena, sino de que, a ver, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué no es lo que me conviene? ¿Qué me quiere hacer? O sea, como vigilante, o sea, a lo que pase. Y eso me trae nerviosismo. O sea, vigilante a lo que me va a decir otra persona, si me quiere atacar, me dice una cosa buena, una cosa, o sea, eso trae estrés. Y muchas veces las situaciones son intrascendentes, como dice el concepto, ¿sí? Entonces, son consecuencias que podemos estar pasando y viviendo, que es muy, muy importante que tú lo repases y lo veas y digas, ah, no, estoy pasando por un estado de estrés. Existen otros tipos de estrés que son el estrés moderno, ¿sí? Hoy día nosotros vivimos en un estado constante de sobreestimulación de la naturaleza psicosocial. Eso significa que esto induce a una hiperactividad cerebral, de manera que se ha desarrollado una nueva forma de estrés, el estrés de adaptación o de per, perpetua mutación. ¿A qué nos referimos con un estrés moderno? Eh, Vivimos muy dinámicos en el día de hoy. Ya, si tú puedes ver la vida de tu mamá, de tu papá, siempre estamos haciendo algo. No tenemos un tiempo para parar el coche, como se dice, ¿sí? Eh, la mamá que tiene que de repente levantarse muy temprano, hacer el desayuno, preparar el desayuno, alistar a los chicos al colegio, de ahí se tiene que ir a trabajar, en el trabajo le exigen resultados, de ahí tiene que ir a recoger a ustedes, o sea, es el estrés moderno de cada día, de hacer infinidad de cosas, ¿sí? Después ustedes igualmente levantarse, ir al colegio, de repente en la tarde regresar, almorzar, mamá te dice ya, haz tus tareas, después de tus tareas tienes que ir a practicar tu deporte, después de tu tareas tienes que ir a tu clase de inglés, a tu clase de música. Vivimos completamente haciendo hiperactividad, ¿sí? Con muchas actividades. O sea, no tenemos tiempo para relajarnos, ¿sí? O sea, estamos que nos bombardea el mundo de que si no haces este curso, no haces esto, si no estudias aquello, no vas a ser un hombre exitoso. Estudiamos el tema del liderazgo, hablar en público. Entonces, nuestro cerebro tiene superactividad, ¿sí? Y un momento, para su corta edad de ustedes, 15, 16, eso pues cansa, eso agota, ¿sí? Y de ahí que otros ejemplos, tienes que ir al cine, y en el cine no estás tranquila, ¿por qué? Porque te han mandado un mensaje, que de repente tienes que ir a otro lado, te sales, hay una sobreactividad en la persona y la persona está constantemente estresada, ¿sí? A eso se llama sobreestimulación. So, y es algo psicosocial, ¿sí? En todo el mundo se vive así, se vive deprisa, haciendo muchas cosas. Y ese es el estrés moderno que estamos viviendo. Y tú también lo vas a vivir, ¿sí? Pero es muy importante de que aprendas a vivir
con el estrés positivo, ¿sí? Aprendas a tener un tiempo para ti, a parar el coche, de no querer hacer muchas actividades y te llevas a ti un pensamiento equivocado, ¿sí? Hago mucho, abarco más y hago las cosas, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, es una reflexión para que tú, tranquila, el mundo no se acaba, el mundo va a continuar, hay que hacer las cosas que nos corresponden, pero no te sobrecargues, porque de ahí el estrés pues afecta, se hace psicosomático, afecta tu. Otro tipo de estrés es el estrés como estímulos. ¿A qué se refiere? El estrés como estímulo se centra en los acontecimientos del entorno, acontecimientos vitales, ¿sí? Tales como desastres naturales, enfermedades, despido laboral o fracaso escolar. El día de hoy estamos viviendo mucho este estrés, ¿sí? Como estímulos. Muchos padres de familia por la pandemia están muy preocupados, ¿sí? ¿Por qué? Porque han perdido el trabajo, ¿sí? Muchos los han despedido por un tiempo y supuestamente volverán después. Pero cuando eres papá, y eso también la comprensión de ustedes, señoritas, con la figura de sus papás, a que si ha perdido el trabajo, pues seas un soporte emocional para el papá, un soporte de ánimo, si él está con este estrés, mucho, porque tiene que de repente pagar las cuotas, tiene que, del colegio, tiene que pagar el seguro, si tienen carro, del carro, los tiene que alimentar a ustedes, tiene que vestirles y no sabe de dónde, ¿sí? De dónde sacar en estos momentos que estamos y de crisis, ¿sí? De crisis de salubridad y crisis también económica. Entonces, les pido por favor animar a sus papás a hacer soporte de ellos, a darles optimismo, que va a mejorar la situación y al no exigir en esos momentos cosas, porque si no le produces más estrés, le produces más frustración, le produces más cambios de ánimo en tu papá. Y tu papá, pues, de repente por ahí, por esa preocupación, por esa frustración, y tú le dices algo y de repente te puede reaccionar. ¿Por qué? Porque está ahorita sobreestimulado, ¿sí? Porque está pensando constantemente de dónde voy a conseguir trabajo, ya se viene que hay que pagar el agua, la luz, de repente si tienes internet, el internet, si vives en un cuarto alquilado, el alquiler. Entonces, hay un estrés. No seas un estrés más para el papá o para la mamá. Entonces, tenemos que apoyar de repente con nuestro apoyo moral, con esas de animarle, decir que es un buen hombre, agradecerle de todo lo que ha hecho, por su esfuerzo de muchos años y que van a salir juntos como familia. Y también el efecto desastres naturales. Ustedes, yo creo que sí ya habían nacido o todavía estaban en planes. En el 2001 hubo el gran terremoto, sí, aquí en la ciudad de Arequipa. Y bueno, ese terremoto fue posterior al terremoto, pues hubo mucha tensión de parte de las personas que vivíamos en Arequipa, ¿sí? ¿Por qué? Porque constantemente había un estado de alerta, o sea, un estrés por el tema de que teníamos que, a cualquier movimiento telúrico, teníamos que salir inmediatamente de las casas, a las réplicas, ¿sí? Porque después del terremoto hubo muchas réplicas y muchas personas quedamos con mucho nerviosismo, con mucho estrés, de que nuestro hogar se cayera, volviera a sentir ese momento sísmico que tuvimos en el 2001, ¿sí? Y bueno, y tuvieron mucha sintomatología de estrés. Y las enfermedades, por ende, que cuando uno está enfermo, pues también está preocupado, está estresado, ¿sí? Porque es un estímulo, ¿sí? Un estímulo que de repente
Si es una enfermedad grave, pues empezamos a pensar, ¿sí? De que nuestra vida de repente se puede acabar, de verdad que no de repente vamos a poder vencer, ¿sí? Pero ahí es el estrés en las enfermedades. Y otro tipo de estrés es el estrés como respuestas. ¿Qué es el estrés como respuesta? Es un conjunto básicamente de complejos de respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivos y conductuales. ¿A qué se refiere como respuesta? Mm, cuando uno... O sea, es la respuesta que produce tu cuerpo eh, ante un estímulo estresante. Por ejemplo, una persona que está enamorado, ¿sí? Enamorado muchas veces, y le dicen que ya no vas a continuar con esa persona, ¿sí? ¿Cuál es el efecto después de que terminas una relación? Hay un estrés, ¿sí? Hay una preocupación porque y hay una respuesta fisiológica, ¿sí? Al terminar una relación, pues existe el llanto, ¿sí? Y el llanto conlleva, pues, estrés. ¿Por qué? Porque dices, me dejó alguien que yo quise, ¿sí? Y empiezo a sentir de repente pensamientos de enojo, pensamientos de que, pero ¿por qué? ¿Por qué me enojas? Perdón, ¿por qué me dejas? ¿Qué hice mal? ¿O qué hicimos mal? ¿Por qué quieres darme un tiempo? Entonces, hay respuestas fisiológicas, ¿sí? Tú no lo entiendes, te duele la cabeza, eh, muchas veces cuando algunas les falta la respiración, ¿sí? Muchas reaccionan, o sea, conductualmente pueden reaccionar, ¿sabes qué? Está bien, acá lo dejamos, o algunas reaccionan con cólera, pegan, pero ¿por qué? Que tú no comprendías lo mucho que te quería. Entonces son momentos estresantes al terminar una relación y hay respuestas, ¿sí? A ese estrés. ¿Sí? Tanto cognitiva, emocionalmente, conductualmente, fisiológicamente. Igualmente pasa eh, cuando perdemos un ser querido, ¿sí? Cuando fallece algún familiar, ¿sí? Hay una negación, no aceptamos, lloramos y lloramos desconsoladamente muchas veces, ¿sí? Esa es la respuesta del estrés que trae la pérdida de una persona, ¿sí? Y muchas veces decimos cognitivamente, pensamos que no vamos a hacer, no, nuestra vida no va a continuar, que no vale el sentido de seguir viviendo porque se fue el ser querido. Entonces, cognitivamente hay respuesta a ese momento, a ese estímulo estresante que estamos viviendo. Entonces, ese es el otro tipo de estrés. Eh, en este esquema quería un poco reflejar de cómo actúa el estrés, ¿sí? ¿Cómo se da el estrés? Vamos a hacerlo con un ejemplo, para que me entienda. A ver, busquemos un hecho particular o un hecho estresante, ¿sí? ¿Cómo podemos evaluar un hecho estresante particular? ¿Y cómo podemos poder intervenir ante un hecho estresante particular específico? ¿Sí? Primero, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Elijamos un hecho particular, lo que ustedes deseen. Vamos a poner, ya, lo que estamos diciendo, terminaste con tu enamoradito, tu enamoradita, ¿ya?
Entonces, ese es un hecho estresante para ti. Vamos a evaluar, ¿sí? Pero acá vamos a hacer dos tipos de evaluaciones, una primaria y una secundaria. Entonces, imagínate, empezamos a evaluar, nos dejó el enamorado. Primaria, este hecho estresante, este hecho particular, terminar con tu enamorado, ¿es amenazante o es inofensivo? ¿A qué nos referimos cuando es amenazante o inofensivo? O sea, amenazante. El hecho de que hayas terminado con esta persona, ¿ya? Afecta tu vida por completo. O sea, tu vida, o sea, va a cambiar de alguna otra manera si tú estás o no estás con esa pareja. Puede haber ciertas amenazas. eh, hay que pensar en eso, ¿sí? Inofensivo. O sea, termino esa relación, pero bueno, de repente lo he conocido un tiempo y hemos estado recién saliendo y bueno, y no resultó. O sea, no me afecta. O sea, estoy bien, ya está bien, terminamos porque no era una relación de poco tiempo, eh, etcétera. Hacemos esa evaluación en conjunto, ¿sí? Y volvemos a decir en la primaria, si esa relación fue dañina, hubo pérdida, si en esa evaluación qué amenazas existieron, qué desafíos, qué beneficios. Entonces, esa es una evaluación, ¿sí? Una evaluación primaria. Más concreto, ya, vamos a poner el caso de que es una relación de 2 años. ¿Hubo beneficios en esa relación de 2 años? Tú me puedes decir que sí, sí, beneficios, compartí momentos con aquella persona, me hacía reír, me hacía, nos llevábamos bien, me escuchaba, son beneficios. Desafíos, ¿sí? ¿Qué desafíos hubo en esa relación que duró 2 años? De repente, el desafío de que teníamos que terminar quinto, ¿ya? Y el gran desafío era el podernos ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente tú empezabas a prepararte a la universidad, ¿sí? Empezabas una academia, tienes que hacer el, el- la pre, el también, y pues ya no había mucho tiempo para verlo. Y había un desafío, sí, ¿por qué? Porque tenías que dar tiempo para prepararte mejor y también un desafío pues, de poder mantener la relación, ¿sí? Daños y pérdidas, si hubo en esa relación. Eh, Pérdida de repente, aparentemente el tiempo, ¿sí? El tiempo de 2 años que pasó, que tú de repente y él se hicieron una ilusión de continuar, de poder hacer una relación más estable, ¿sí? Pero no se dieron cuenta que no eran el uno para el otro y el daño o la pérdida que puede ser el tiempo, ¿sí? Amenazas ya que pudimos explicar. Entonces, con toda esa evaluación, pues
que hemos hecho de nuestra relación, el estrés pues se va moderando, ¿sí? Vas a poder encontrar, digamos, recursos, ¿sí? Y después vas a hacer otra evaluación secundaria, después de ese análisis del hecho en particular, pues vas a pasar una evaluación secundaria que dirá, sí, ahora, ¿qué acciones voy a realizar después de esta, de, de haber terminado esta relación? Vas a analizar la naturaleza, ¿sí? De la relación, o sea, en el fondo, o sea, si fue buena, si fue adecuada, te ayudó a crecer y vas a empezar a buscar los recursos, ¿sí? Potencias, y ahora viene después de la evaluación, los recursos que disponemos para afrontar ese hecho en particular. Y muchas veces las señoritas que tienen buena autoestima, buen autoconcepto, pues son los recursos esenciales para poder salir de ese tipo, de ese momento, ¿sí? Doloroso, que el hecho de haber salido de haber terminado una relación. Entonces, un poco el camino que uno debe hacer para evaluar el hecho estresante y sobre todo ver en ti los recursos necesarios para poder superar esos hechos estresantes. Vamos a ver una clasificación de los estresores, ¿sí? Sobre todo los estresores según el desarrollo de las edades. Por ejemplo, los estresores en la infancia. ¿Qué es lo que le produce? O sea, acá vamos a ver cuáles son las, o sea, las causas más que las causas, vamos a ver qué es lo que le produce estrés a una persona de 0 a 6 años, de 7 a 12 años y a un adolescente de 13 a 18 años. Por ejemplo, en un niño de 0 a 6 años, un hecho estresante, un estresor es la separación de sus padres. Es el abandono, el abuso, el abuso físico, ¿sí? Cuando un papá pega a un niño, a un pequeño, siendo un infante de 0 a 6 años, pues queda marcado un estrés, un tema de estrés y constantemente lo pega para educar, pues sufre mucho el niño, ¿sí? Cuando hay una separación de los padres también es un estresor muy fuerte para un niño de 6, o sea, ver que papá ya no va a estar en casa, que mamá va a estar sola, ¿sí? Y tiene que hacer cargo, es muy estresante para un niño. ¿Y qué decir del abuso no, sexual también? Cuando un niño es abusado a esa corta edad, pues es un estresor muy grande y muy traumante para un pequeño de esa edad. A la edad de 7 y 12 años, o sea, esta es la edad de niños de primaria, ¿sí? Son más sensibles a los estresores relacionados a la idea escolar, por ejemplo, el rendimiento escolar, la interacción con los compañeros, competencias en los juegos, pertenencia al grupo de amigos. Recuerden, chicas, cuando tuvieran 7 y 12 años, ¿qué les traía estrés? ¿Qué te digan las amigas, ¿sí? Si te peleabas con una amiga, uy, era todo. Que me peleé con mi Evita, que no me habla, que ya no me quiere, que eh, era un estresor, ¿sí? A veces el mismo aprendizaje a esa edad, pues a muchos de nosotros nos cuesta aprender, nos cuesta el hecho de estudiar, ¿sí? Cuando somos niños queremos estar constantemente jugando y el estudio pues casi no queremos estudiar. Entonces si nos sientan a estudiar, uy, estamos aburridos, no movemos, no levantamos, no vamos para aquí, no vamos para allá. O sea, para un niño de 7 8, o sea, aprender es un hecho estresante, ¿sí? Eh, y también el tener amigos, ¿sí? Los amigos son muy importantes a esta edad. Y si no lo tienes, pues no te relacionas bien con ellos, te cuesta relacionar con ellos, pues es un hecho estresante.
Los adolescentes de 13 a 18 años, por su parte, muestran una mayor independencia el inicio de las relaciones sexuales. Y eso sí hay que tener cuidado, chicas. En este tiempo, pues el inicio de las relaciones sexuales, pues para muchos, pues están muy estresadas. ¿En qué sentido? Estresadas por la sociedad, ¿sí? Porque la sociedad de ahora, pues, te dice mojigata, te dice que vives en el siglo pasado, te dice, eso ya pasó de moda, si no tienes tú relaciones sexuales con tu enamoradito. Miren, yo soy la idea como psicólogo, otros psicólogos de repente tienen otro pensamiento, que no te debes sentir estresada ni presionada por la sociedad de ahora que te invita constantemente de que si no tienes relaciones sexuales, pues eres una monja o eres una salida de moda, que eso ya es normal. Tranquila, tú tienes que tener, eso no te tiene que traer estrés, al contrario, si tú decides esperar, si tú decides eh, no iniciar una vida sexual activa, pues estás en todo tu derecho, ¿sí? Y no te hace más mujer o te hace menos mujer el hecho de tener relaciones sexuales, ¿sí? Tú tienes que sentirte realmente preparada y tienes que sentirte realmente amada para poder hacer ese acto, ¿sí? Porque ese acto influye toda nuestra psique, no simplemente un acto que sea corpóreo, ¿sí? Sino que ese acto es un acto más trascendental y más hermoso. Entonces, el estrés va por ese lado. ¿Por qué? Porque muchas amigas o amigos te dicen, ¿no lo has hecho? Ay, qué atrasada eres. Entonces, tú tienes que sentirte con todo el orgullo y decir, no me interesa por el momento, estoy bien como estoy y pues son tus decisiones. Entonces, ese estrés, pues, que aparentemente impulsado por la sociedad que te invita a vivir muy rápidamente, como les decía en la diapositiva, muy dinámicamente, que ya hay que hacer las cosas, que hay que vivir alocadamente, entonces, pues, no te forma. Al contrario, no quiere tu verdadera felicidad y te ata más, y te ata más y más y más cuando uno empieza vive un constante estrés cuando uno ya tiene una vida sexual activa. Muy bien, eh, eso es todo. Estemos presentes y conscientes de que este es un momento de que nos ha tocado vivir, queridas alumnas, estimadas alumnas. Sé que hay estresores positivos, aprovechemos mucho de los estresores positivos que nos pueden ayudar, ¿sí? Que nos pueden, que nos pueden dar un orden a este nuevo estilo de vida que estamos viviendo. Organízate, planifica, eh, sobre todo eso, ¿sí? Mantén orden, mantén una rutina, mantén un horario para que, digamos, el estrés no te sucumbe, no te ahogue, ¿sí? Eh, Siempre es importante eso, la organización, la planificación, el vivir cada día no tan acelerado, hay que hacer cosas ciertamente, disfruta la vida cada día y dentro de ese disfrutar pues hay estrés positivo, vive la vida con intensidad, ¿sí? Y el estrés vas a ver que vas a poder sobrellevarlo, va a poder ser sobrellevadero y vas a poder vivir con tu estrés, pero tranquilamente.
Muy bien, yo me despido. Ha sido un gusto de compartir con ustedes. Soy el psicólogo Luis Valdárrago y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad.